Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Experiencia Contable. Queremos invitarle todos los lunes a partir de las 8 de la noche para que se conecte con Experiencia Contable y compartamos juntos conocimiento, experiencia y amistad. Recuerde que Experiencia Contable se transmite por www.radiocr.net en los 930 AM de Radio Costa Rica y en el Facebook Live de Radio Costa Rica. Siempre estamos procurando traerles temas de importancia nacional como el que tenemos para este programa con nuestro invitado especialista en este tema. Queremos recordarle que también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Usted nos busca en YouTube como Experiencia Contable y se suscribe. Experiencia Contable es un programa totalmente independiente con casi 4 años de estar produciendo todas las semanas un programa de importancia sobre el tema de la contaduría pública, contaduría privada y otros temas relacionados de índole tributaria. La licenciada Ivette Barbosa y Eterly Núñez le damos la bienvenida a este subprograma y la licenciada Barbosa va a presentar nuestro tema y a nuestro invitado. Bienvenidos, un día más estamos con su programa Experiencia Contable, tocando temas de la contaduría pública como de la privada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros en días anteriores tocando temas de esta nueva ley, la 9635. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es la prorrata y vamos a hacerlo de una manera general, de que podamos entender realmente qué es una prorrata, qué es la relación que tiene con el IVA, a quiénes les afecta, a quiénes no les afecta, verlo un poquito como ya a nivel de aplicación y sabiendo que casi estamos a un mes casi de empezar con este tema del IVA. El invitado de hoy es el licenciado Sergio Alfaro Badilla, es CPI, está en la Comisión de Investigación y Actualización Profesional del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Ha dado varias charlas a nivel del país de esta nueva ley y con toda la amplia experiencia para que nos puedan hacer las consultas por medio de las redes sociales y que podamos compartir en esta hora sobre ese tema tan importante que es para nosotros los contadores privados. Bienvenido, don Sergio, otra vez al programa de Experiencia Contable. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Y para que se presente y les dé los saludos a todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Costa Rica. Bueno, buenas noches, doña Ivette, don Eterly. Y el agradecimiento es más bien mío hacia ustedes por la invitación y a tratar un tema que ha sido apasionante. Tenemos que tener en cuenta que la ley comienza a regir a partir del 1 de julio. Sin embargo, en todo este tiempo que llevamos estudiando la ley, nos damos cuenta que siempre hay cosas nuevas que estudiar
nadie puede decir que maneja la ley. Lo que es el IVA, lo que es la prorrata, es un tema que se ha venido discutiendo mucho entre diferentes profesionales. Y aquí estamos para aclarar un poco más las dudas que tengan y que todos podamos aprender. Creo que empecemos por ¿qué es una prorrata? O sea, ¿qué es prorrata? ¿Qué relación tiene con el IVA? ¿Y por qué los contadores estamos tan interesados en este tema a todo nivel nacional? Ok, ¿qué es la prorrata? Para comenzar, la prorrata lo define la Real Academia Española como la división de un número entre varias unidades. Es un término que se utiliza mucho en lo que es costos, lo que es el prorrateo de los costos. Y a nivel del IVA, ¿en qué lo vamos a utilizar? En esos impuestos que nosotros vamos a pagar en la adquisición de bienes y servicios y no nos los vamos a poder acreditar. ¿Esto por qué? Porque más adelante vamos a ver que a pesar de que paguemos esos impuestos, la ley nos establece en qué momentos los podemos aplicar y en qué momentos no, y qué cantidad podemos aplicar. Incluso nos dicen en uno de los artículos que lo que cobremos en una tasa inferior al 13, ahí es donde vamos a aplicar la prorrata. Es decir, que no son todos los contribuyentes o obligados tributarios que van a aplicar la prorrata. No van a ser todos. Van a ser aquellos que vendan a una tarifa inferior al 13%. Eso quiere decir que si todas sus ventas y sus compras son al 13%, a la tarifa igual al impuesto general sobre las ventas, usted va a seguir tratando el IVA como hasta ahora trata el impuesto general sobre las ventas. No va a tener ningún problema en lo absoluto. Casi que la mayoría de los contadores pensábamos que era solo cambio de formulario. Sí, pero no. Cuando ya nos ponemos a estudiar la ley, a revisarla, a analizar esos famosos artículos 21, 22 y 23, nos damos cuenta que no es simplemente un cambio de formulario, ni es simplemente un cambio de impuesto. Nos damos cuenta que ya vienen a gravar los servicios, vienen a gravar la importación de servicios, aspectos que no estaban contemplados en el impuesto general sobre las ventas, que principalmente lo que graban son mercancías, la compra y venta de mercancías. Entonces, solamente para repasar y que quede firme, el tema de la prorrata no es para todos. Exactamente, eso no va a aplicar para todos. Como les repito, si por ejemplo un taller mecánico, por mencionar algo, hace sus ventas, presta sus servicios al 13%, hace sus compras al 13% en los repuestos, en los alquileres, en el servicio contable, él no va a tener que aplicar prorrata, okay, porque todo lo vende y lo compra a la tarifa plena. Sin embargo, hay que analizar cada caso en particular. Por ejemplo, hablemos de profesionales como tal. Hay que analizar cada tipo de profesional. Hablemos de contadores, todos van al 13%, o depende del cliente que se tenga en ese momento. Ok, en un principio todo va al 13%. Es lo que establece la ley, pero tenemos que contemplar que la misma ley nos establece que hay contribuyentes que no les vamos a cobrar el 13%. Un ejemplo, las universidades estatales. Dice la ley que a ellos les vamos a cobrar el 2%. También nos brinda una serie de personas, de entidades que nos dice que están exentas, entonces les vamos a vender a una tasa cero, como lo que es un ejemplo mencionar obras del Espíritu Santo, lo que es el Estado, instituciones del Estado, INCAE, hay unas instituciones que nos las brinda con nombres y apellidos, por decirlo de alguna manera, que van a estar exentas. Quiero hacer énfasis en esto porque hace un tiempo nos hicieron una consulta respecto al IVA, el tratamiento del IVA y todo lo que hay circundante. Y la persona aún creía que ella como profesional podía hacerlo sin ser contador. Entonces, nosotros le recomendamos, contrate a un profesional contable, cualquiera que sea, que entendemos que el profesional contable en este momento tiene
algún conocimiento, alguna actitud sobre el IVA y los temas circundantes o relacionados, como la prorrata. Entonces, es posible que una persona, hablemos de un ingeniero, un abogado, un psicólogo, pueda realizar el IVA como tal. Si lo vemos desde el marco legal, la ley nos dice que el contribuyente puede presentar sus declaraciones, pero no es lo recomendable. Incluso a nosotros mismos como contadores nos ha costado mucho interpretar esta ley, interpretar cómo voy a desmenuzar yo ese IVA, cómo lo voy a aplicar. Entonces lo recomendable es contratar un especialista en la materia. Esta ley no es solo de sentarse y empezar a sumar y restar, lleva un análisis muy profundo en el que es necesario tener un especialista. ¿Qué pasaría si una persona, un ingeniero, como mencionaba usted ahorita, un abogado, un médico, decide él hacer sus declaraciones, él hacer sus propias declaraciones, cálculos, que se puede exponer a cálculos erróneos? Y esos cálculos erróneos van a traer multas que van a ser mucho más fuertes que la que le puede cobrar un especialista por mes. Entonces, para que nos quede así otra vez afirmada y escrita en roca, ¿cuál es su recomendación? Que contraten un contador privado para hacer estas declaraciones. ¿Por qué digo privado y no público? Porque la ley establece que el encargado de llevar la contabilidad de cualquier persona física o jurídica es un contador privado. Totalmente. En el caso de, hay diferentes tasas de lo que es el IVA y muchos están exentos por un año, ¿verdad? También estarán exentos de aplicar la prorrata, estarán exentos de presentar las declaraciones del IVA, o si tienen alguna obligación ahora a partir de julio. Ok, esas personas, actividades, sectores que están exentos del IVA, del cobro del IVA también, no están exentos de presentar las declaraciones. Hay 3 sectores, 3 actividades que van a presentar una tarifa escalonada, que lo que es sector ingeniería, lo que es el sector turismo y lo que es el sector de reciclaje. Ellos van a tener que aplicar prorrata. Entonces, para que quede claro, ¿cuándo tengo que aplicar yo prorrata? En el momento que yo venda a una tasa inferior al 13%. Si estoy vendiendo al 2%, si estoy vendiendo al 4%, si estoy vendiendo al 8%, como va a ser el caso de estos sectores que mencionaba, en algún momento van a tener que vender al 8%, todos ellos van a tener que aplicar la prorrata. Y también dejamos claro que la Administración Tributaria por oficio va a inscribirlos con el IVA a todos los obligados tributarios que están con obligación de renta. Es correcto, el Ministerio de Hacienda ya se pronunció y dijo que a todos los declarantes de renta los va a incluir como declarantes del impuesto al valor agregado. Tenemos que recordar y hacer énfasis en que la modificación en el impuesto sobre la renta dice que va a incluir a todas las personas jurídicas como contribuyentes. ¿Qué significa eso? Que también los van a incluir en el impuesto al valor agregado, aunque no tengan una actividad lucrativa. Estaremos hablando también de asociaciones y fundaciones que por oficio la Administración Tributaria las inscriba con el IVA. Es correcto, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que después de un tiempo tienen que hacer la desinscripción en el impuesto al valor agregado. Sí, en otras palabras, ellos van a agarrar toda la masa que tienen en lo que es la declaración del impuesto de renta y de ahí automáticamente o por oficio más bien los van a aplicar con el IVA. Entonces ahí los contadores son los que tienen que estar, como dicen, analizando las situaciones de cada uno de sus clientes o empresas para saber en qué momento lo desinscriben o los dejan con la obligación de presentar el IVA cada 15. Es correcto. Yo pienso que lo más seguro, lo más sano sería que la Administración Tributaria reconozca esos códigos, porque cada uno tiene sus códigos, como lo que son iglesias, lo que son asociaciones de desarrollo, lo que son, bueno, las asadas no, pero lo que son asociaciones de desarrollo, lo que son iglesias, fundaciones, y que esos códigos no los establezca con el IVA, porque la verdad es que si no hacen actividad lucrativa, no realizan ninguna actividad lucrativa, no tendría ningún sentido
que estén presentando en cero todos los meses. Sí, porque digamos, un ejemplo, si es una asociación sin fin de lucro, hasta con utilidad pública, y por oficio lo presentan como renta, y el contador o el obligado que está revisando la parte fiscal no lo inscribe, está generando una sanción entonces mes a mes. Es correcto, se verían en la obligación de presentar la declaración del IVA. Y recordemos que la no presentación de esa declaración acarrea una multa de medio salario base hasta 3 salarios base. Entonces, simplemente por no presentar hoy la declaración, podría en 6 meses tener una multa de 1.300.000 aproximadamente, sin contar la de todos esos meses que tampoco se han ido presentando. Sí, en el tema del IVA y la prorrata, todavía a modo de público en general hay desconocimiento, hay confusión, si me toca a mí, si no me toca a mí. Bueno, por eso es que nuestra recomendación es siempre asesórese con su contador. Tenemos aquí una consulta sobre la educación no regulada. Ahora a ver, la regulada tiene una tarifa de un 2%, ¿es así? No, la que es regulada está exenta. Está exenta. La que no es regulada es la que lleva una tarifa del 2%. En el caso de los cursos libres, esas van a ser a una tasa del 2%. ¿Qué entendemos por regulada? Cuando los planes de estudio nos los establece el Ministerio de Educación Pública en un colegio privado, en una universidad privada que viene regulada por la CONESUB, por el SINAES. Esos casos son los que van a estar exentos. Ya los cursos libres que no tienen ningún tipo de regulación, ningún tipo de análisis en el contenido que se va a brindar, esos cursos de educación van a ir al 2%. Entonces, la persona que brinda el servicio profesional, el que da, por ejemplo, el curso de inglés, él tiene que presentar un IVA sobre el 2%, sobre el 13%. Ok, revisemos ese profesional que está dando el curso de inglés, ¿lo está dando él directamente como servicio de educación o lo está dando a través de un instituto? Que lo que normalmente pasa es que el instituto contrata al profesional y lo pone a dar el curso. Entonces, en este caso, el profesional le debe facturar al instituto a una tasa del 13% porque está siendo contratado por su servicio profesional, y el instituto a la hora de cobrar el curso debe cobrar a un 2%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que van a tener que aplicar la prorrata porque están vendiendo a un 2% y están comprando a un 13%. Más adelante vamos a ver un par de ejercicios prácticos de cómo se hace ese cálculo de la prorrata. Y ese es un error muy común. Al principio, cuando salió la ley, todos analizaban de esa manera. Si estoy dándole un servicio a una empresa que vende con una tasa diferenciada, del que no sea el 13%, entonces yo también voy a aplicar esa tasa diferenciada. No, porque va a ser por la actividad que yo esté facturando. Pero al principio que salió la ley, ese fue uno de los errores más que se dio a veces hasta a nivel de presentaciones. Bueno, definitivamente hay que recomendar al público en general y a nuestros amigos oyentes que compartan este programa con el público en general para que comprendan un poco la dificultad del análisis que tiene el tema del IVA y la prorrata. O sea, no es así como 2 más 2 son 4 y le resto 1 y me quedan 3. O sea, es todo un detalle, todo un análisis que debe ser hecho por un profesional. Aquí hay una pregunta, de lo que es mariscos. Dice, de parte de María Castro, para un distribuidor de mariscos que el año pasado vendió exentos todos sus productos, pero con la nueva ley de la canasta básica, ahora la mayoría de productos están grabados con el 13%, ya que no están dentro de la canasta básica. ¿Cómo se calcula la prorrata para estos casos? En el caso de esa distribuidora de mariscos, desde ya debe estar cobrando el 13%. Es un error común que se ha dado, que con el cambio de canasta básica, los productos que salieron no le están cobrando el 13%. Hay que recordar que eso lo que hizo fue modificar el reglamento, modificar la canasta básica.
Entonces, todos los productos que salieron de canasta básica, hoy por hoy, están grabados con el impuesto general sobre las ventas. Para efectos de prorrata, si ella solo vende mariscos y los vende al 13%, no debe calcular prorrata, porque está vendiendo a la tarifa plena. Otra preguntita del sector agropecuario ahora, que están eximidos de la facturación electrónica. Ejemplo, los que venden leche. ¿Están obligados a presentar la declaración del IVA a partir de julio? Es correcto, pero recordemos que el sector agropecuario entra en facturación electrónica a partir del 1 de octubre. Igualmente van a estar obligados a presentar la declaración del IVA. Otra pregunta, Alejandra Cruz, con respecto al sector salud. Ese es otro que tiene dudas por todo lado, ¿verdad? Donde específicamente se pueden encontrar las profesiones que se encuentran dentro del régimen del sector salud. O sea, ¿dónde podemos encontrar? Es que en esto hay una confusión. ¿Usted se acuerda cuando salió lo de factura electrónica? Que a todos como que nos agruparon por sectores. Ajá, entonces, esa misma duda está con el sector salud. Si todos esos grupos que en su momento de factura electrónica estaban, los mismos los vamos a meter dentro de ese grupo sector salud, como por ejemplo, digamos, ahí estaban los oftalmólogos, los ginecólogos, los ostrometristas, hasta los veterinarios estaban en la parte del sector salud. ¿Estos van en la misma línea, todos conforme la ley del IVA? La gran mayoría de ese grupo van a ir dentro de ese mismo sector, haciendo la aclaración que es en salud humana. O sea, lo que son los veterinarios, ellos van a ir a una tarifa del 13%. Es importante enfatizar este tema porque de igual forma ha habido una gran confusión, o se ha explicado mal en algún momento, porque cuando hablan de salud todos interpretan, como dicen, para mí. Entonces, se ha estado hablando de los veterinarios dentro de este concepto de salud, y que querían aprovechar también este tema. Entonces, ¿cómo se conjuga la salud humana y la salud animal? Debemos ver a quién va dirigido el servicio, si va dirigido a una persona, dirigido a un animal, porque lo que establece, creo que en el segundo borrador del reglamento, es que es para el sector salud humano. Entonces, ahí que vamos a incluir enfermería, ginecología, médicos generales, terapeutas, ese tipo de actividades, oftalmólogos, ese tipo de actividades son las que van a cobrar un 4%. Exactamente, digamos, igual hay dudas con los medicamentos. Esa es otra duda que hay, ¿qué tipo de medicamentos? Un día de estos preguntaban sobre las macrobióticas, sobre si todos esos productos entran de la línea de medicamentos. Ok, en el último borrador, si mal no recuerdo, viene que solo los medicamentos de la caja, los medicamentos químicos, por decirlo de alguna manera, son los que van a esa tarifa diferenciada. Igualmente, la ley dice que vía reglamento se va a establecer cuáles son los medicamentos que van a estar sujetos a una tarifa del 2%. En todo caso hay que aclarar que el reglamento no ha llegado a su punto final, ¿verdad? Entonces todavía se está esperando que sí, que no, que cómo, que por dónde, toda una serie de situaciones, aunque ya se ha avanzado mucho, pero hasta que no se tenga la palabra final en el reglamento, sabemos cómo proceder, o se sabe cómo proceder. Hay un tema aquí de Grupo Zoom Contabilidad, dice, buenas noches, consulta, ¿qué porcentaje de prorrata aplica al inicio contribuyentes que brindaban servicios que estaban exentos y ahora van con el 13%? Entiendo que quedan en el 13%, o va algo más profundo que esto. No, va algo más profundo. De hecho, lo que estamos esperando vía reglamento, eso sí es muy claro, es que la administración tributaria nos diga cuál va a ser la base para establecer la prorrata. Si va a ser el periodo 2018 o va a ser los primeros 6 meses del año 2019, que es lo más probable. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Por ejemplo, el servicio de contabilidad hoy está exento.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando a mí la administración tributaria me diga, tienes que tomar las ventas de este periodo? Me lo va a establecer vía reglamento y me lo va a establecer claro, porque así viene dentro de las propuestas. Pero ¿qué voy a hacer yo para calcular la prorrata del periodo? Entonces, voy a agarrar la facturación que tengo en ese periodo, supongamos que es de enero a junio, y voy a agarrar cada contribuyente, voy a tomar cada contribuyente y voy a revisar si hubiera estado el IVA en funcionamiento, le hubiera cobrado el IVA o no se le hubiera cobrado. Por ejemplo, si yo le facturo a los Pollitos Felices Sociedad Anónima, le hice una factura, ¿le tuve que haber cobrado el 13%? Sí. Entonces, ese va como derecho a crédito, una operación de derecho a crédito. Pero ¿qué pasa si yo le di una asesoría a una institución como Obras del Espíritu Santo? No está sujeto al IVA, está exento. Entonces, eso ya me va a afectar la prorrata. ¿O qué pasa si los auditores o un servicio de contabilidad que yo le brindé a la Universidad Nacional o a la UNED, bajo la ley le hubiera tenido que cobrar al 2%? Entonces, tenemos que tomar el periodo que nos establezca la tributación y ver qué hubiera pasado si el IVA hubiera estado en funcionamiento. Y de esa manera vamos a establecer la prorrata. ¿Qué pasa si en esos 6 meses supuestos hay, qué sé yo, le di servicios a personas que tenía que cobrarles impuestos, a fundaciones, o sea, hay una mezcla de sí y nos? Ahí es donde vamos a establecer precisamente la prorrata, o sea, a quién tenía que cobrarle, a quién no. Los montos vamos a porcentuar. Como repito, más adelante vamos a ver un caso práctico, un ejemplo. Sí, tal vez como faltando que 20 minutos, 15 minutos, podemos aplicar los ejemplos que hay ahí de prorrata. Hay un caso muy interesante que son los mecánicos, los famosos mecánicos que compran repuestos usados, compran repuesto con impuesto de venta en este momento, facturan mano de obra y todo va en la misma factura. Ahora, con la entrada del IVA, ¿qué cambios tendrían? Y obviamente la prorrata les afectaría si le vendiera al Espíritu Santo, porque realmente ellos estarían con el 13% en todo, ¿verdad? Exentos. Exentos los mecánicos. No, digamos, tenemos que ver qué instituciones que yo le estoy vendiendo están exentas. Por ejemplo, si yo le hago una factura a Obras del Espíritu Santo, al INCAE, a AID, a la Fundación Ayudemos a Ayudar, yo les voy a cobrar a una tasa cero porque ellos están exentos del pago. Pero digamos, en el caso de los mecánicos, la tarifa actual es el 13%. La tarifa actual es el 13%. Pero igual lo que la pregunta viene es que ellos compran repuestos usados. Okay. Entonces, a la hora de facturar, esos repuestos usados igual irían con la tasa del 13%. Es correcto, porque recordemos que ya no es un valor por las mercancías. Estamos hablando de un impuesto al valor agregado. Entonces, por esa diferencia de precios, es que yo voy a cobrar el 13%. Sí, quedaría igual. Exacto. Eso está interesante. Una empresa de construcción de pozos, regulada por el MINAE, de servicios de construcción de pozos, previo permiso de MINAE, lo primero que se pide es el plano visado. ¿Entra el IVA regulado o pagaría un 13%? Eso va a depender de cuándo el Colegio de Ingenieros haya avisado el plano. Exacto. Si fue a más tardar el 30 de septiembre del 2019 que salió el permiso aprobado, el plano visado, entonces le van a cobrar el IVA de manera escalonada, como lo establece el transitorio 5, si mal no recuerdo, que dice que el primer año de funcionamiento de la ley va a estar al 0, el segundo al 4, al 8 y al 13. Ahora, si el permiso visado, el visado sale después del 30 de septiembre del 2019, le van a cobrar el 13%. Recordemos que esto es en servicios de ingeniería, servicios de arquitectura. No, y de una vez hacemos un llamado a todos los arquitectos, ingenieros que se actualicen, que realmente llamen a su contador y que les explique todos estos cambios que vienen, porque tengo varios amigos, ingenieros y arquitectos que, como dicen, no saben realmente lo que viene con este cambio del IVA. Hay una pregunta aquí que creo que podemos lanzarla en dos. ¿Las asadas van a estar exentas del IVA?
En las compras sí, pero recordemos que las asadas, la gran mayoría, por lo menos ya el 95-90%, las casas tienen medidores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las asadas? Que le tienen que cobrar a la persona el IVA, en caso de que se haya pasado a los 30 metros cúbicos, lo retiene y tiene que entregárselo al fisco a más tardar el 15 del mes siguiente. No así a la hora de que compre algo, o un servicio, o un alquiler de oficinas. Entonces, ahí le van a facturar ellos al cero. Y los contadores que llevan este tipo de contabilidades de asadas, ¿tienen que cobrarles el 13% a las asadas? No, porque están exentas. Es necesario para el cumplimiento de los fines de la asada. Había una pregunta por ahí que se me perdió, pero más o menos la recuerdo, que son las famosas comisiones. ¿Qué comisiones llevarían el IVA y si hay alguna comisión que estaría exenta? Las comisiones que van a llevar el IVA son las que se generen en Costa Rica. Por ejemplo, las comisiones por venta de inmuebles, por ejemplo. Aquí para aclarar la consulta, están preguntando sobre comisiones tipo doTERRA, Herbalife. Sí, esa es otra. Es otra. Sí, la podemos unir ahí. Sí, porque sí es importante aclarar sobre el tema de las comisiones, como uno entiende, comisiones a lo grande, y también este tipo de personas que usualmente son, bueno, he visto yo más señoras que se dedican y aprovechan este tipo de negocio para traer recursos al hogar o para ellas, que venden doTERRA, Herbalife y otros similares. Esas comisiones igual van a estar grabadas. De hecho, las únicas comisiones que van a estar exentas son las que cobren las entidades de la superintendencia y de la SUGEF. Son las únicas, las bancarias, las relacionadas a tarjetas de crédito. Ese tipo de comisiones son las que van a estar exentas. Cualquier otra comisión va a estar grabada. Eso quiere decir que si viene y le facturas por comisiones a Herbalife contabiliza el gasto por comisión, pero la persona que le está cobrando la comisión debe cobrarle la comisión más del 13%. Igual debe estar registrada ante Hacienda, presentar la declaración anual en renta, mensual en valor agregado. Sí. En servicios de informática, si se compra un artículo que trae impuesto, cuando lo vendo, ¿se cobra de nuevo ese impuesto? Esa es pregunta de... Es normal, es compro y vendo. Sí, igual digamos, sabemos que cuando estamos haciendo una declaración, la base es antes de impuesto. Es correcto. Entonces ahí yo lo meto dentro de mis costos, calculo un nuevo precio y vuelvo a aplicar el IVA, ¿verdad? En eso no cambiaría. Todo producto que ya lleva impuesto de venta, digámoslo así, va a llevar IVA. Y el cálculo de mis precios y todo, ahí yo igual va en la misma línea. Amigos, recuerde que estamos en el programa Experiencia Contable que se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Radio Costa Rica en www.radiocr.net, en el Facebook Live de Radio Costa Rica. Le invitamos para que comparta Experiencia Contable con sus clientes, amigos, empresarios, emprendedores y juntos aprendamos y compartamos conocimiento, experiencia y amistad. Y este programa lo estamos dedicando a la prorrata, que es un tema, por supuesto, que no va a terminar hoy, va a continuar siempre con dudas, consultas, pero le invitamos también a que usted se asesore con su contador de confianza, con su contador privado sobre este tema y, por supuesto, que no se la juegue, ¿verdad? Es correcto. Hay un tema en general que siempre sale, las juntas de educación. ¿Les va a afectar el IVA? De ninguna manera, porque de hecho son una de las exentas que establece el artículo 8 de la ley. Las juntas de educación del Ministerio de Educación están exentas del IVA, entonces no les va a afectar absolutamente en nada. Entonces, el profesional que les hace una facturación como proveedor, un servicio, mismo contador. El contador no le tiene que facturar hablemos de un 13% por el servicio. Es correcto, le debe facturar sin impuestos. Ahí entra la prorrata.
ahí es donde va a entrar a jugar la prorrata. Y hay una pregunta aquí muy básica, pero yo considero que igual es una duda que algunos tienen. Cuando ha caído, digamos, un día feriado o un fin de semana, el 15, se correrá ese 15 al día primer hábil, ¿verdad? Eso sigue igual. Es correcto, eso sigue igual. Entonces, al caer domingo, feriado como es el 15 de septiembre, 15 de agosto, se va a correr para el 16 o para el siguiente día hábil. Yo creo que podemos hacer esta otra pregunta y nos podemos ir a la presentación para que usted pueda explicar un poquito más esa línea. Perfecto. Dice, las comisiones de las subastas ganaderas. Es correcto. Tiene razón el compañero, esas van a estar exentas. Esas van a estar exentas. Las comisiones en las subastas ganaderas. En la subasta sí, directamente. Que sean, Ok, perfecto. Ahí viene otra. A ver. Todos los artículos que compre un exportador están exentos del IVA, llámese papelería y otros servicios. Los que estén vinculados con la exportación. Entonces, si compro y vendo para exportar, o sea, si los voy a ocupar para exportar, van a estar exentos del IVA. Sean suministros o servicios. Es correcto. Bienes o servicios. Es correcto. Ok, Sergio, si gustas, hablamos sobre la presentación que usted nos trajo. Perfecto. Ok, esto es un ejemplo. Vamos a explicar aquí paso a paso lo que es la prorrata, cómo la vamos a establecer. En este ejemplo vamos a suponer que el IVA ya se viene aplicando de hace varios años. Entonces, en el año 2018 yo tuve ventas grabadas por 3.000 colones, ventas exentas por 500 colones, para un total de 3.500 colones. Esa fórmula que ustedes ven ahí es la fórmula para establecer la prorrata. ¿Cuál va a ser la fórmula? Van a ser las operaciones con derecho a crédito fiscal entre el total de operaciones. Esas operaciones con derecho a crédito fiscal las podemos ver en el artículo 22. Van a ser las ventas que yo hice con impuestos, las ventas que yo le hice al gobierno, las ventas que yo hice a una persona jurídica que está exenta por ley especial. Todo eso me va a dar derecho a crédito. Entonces quiere decir que si yo le vendí, por ejemplo, al Ministerio de Educación, le vendí a la Junta de Protección Social, son entidades que yo no les voy a cobrar el impuesto, pero las voy a tomar en cuenta como si yo les hubiera cobrado impuestos para establecer la prorrata. En este ejemplo, entonces tomamos los 3.000 colones que son grabadas y entre 3.500 me da un 85.71. ¿Qué voy a hacer yo con ese 85%? Ese va a ser el derecho que yo voy a tener de acreditarme sobre aquellos gastos en los que yo no pueda distinguir en qué lo utilicé. Por ejemplo, una farmacia. Una farmacia vende medicamentos, hay farmacias que venden dulces y ese tipo de cosas, que eso se vende al 13%, los medicamentos van al 2%. Entonces, yo voy a tomar las ventas de cada uno de los impuestos, lo voy a dividir entre el total y me va a establecer el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que como yo vendo al 2 y vendo al 13, por ejemplo, el alquiler de esa farmacia, del edificio de esa farmacia, yo no puedo decir que lo utilicé solo para medicamentos o que lo estoy utilizando solo para venta de esos otros productos. Entonces, como yo no lo puedo identificar directamente, voy a aplicar la prorrata. Entonces, sobre ese impuesto de valor agregado que me van a cobrar en esa actividad, supongamos que el IVA total en esa factura viene por 100 colones. Entonces, como decía ahora, los 100 colones yo no me los puedo acreditar todos. Yo me voy a acreditar solo 85.71 colones de ese impuesto que yo he pagado. Entonces, podemos tal vez pasar a la otra filmina. Entonces, ya calculamos que mi prorrata va a ser de un 85.71, mi derecho a crédito. Entonces, vamos a suponer que para el año 2019, en uno de los meses, yo compré materia prima, pagué el alquiler del local y le pagué al contador servicios de contabilidad por los montos que están ahí para un total de 2.500. Todo el IVA me establece que son 325 colones en este caso.
Entonces ya tengo el porcentaje de prorata, ya tengo lo que pagué para efectos del IVA. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el porcentaje por ese monto pagado, como lo decía ahorita, y eso me va a dar un monto. En este caso, mi IVA deducible. Entonces, yo pagué 325 colones, pero los 325 no me los puedo acreditar, solo 278. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 46 colones de diferencia? Me dice la ley que lo puedo incluir dentro del costo de la mercadería o lo voy a mandar al gasto. Este gasto va a ser un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Tal vez podemos continuar con la otra. También tenemos que tener en cuenta que esta prorrata y lo que vamos a ir pagando mes a mes son montos provisionales, porque para el mes de enero, con la información del mes de diciembre, nosotros vamos a hacer una liquidación total. Entonces, ahora sí, nosotros en la primer filmina teníamos los datos del 2018, las compras que las calculamos con el porcentaje del 2018, pero ya tenemos las ventas reales del 2019. Que son esas, ventas grabadas 4.000, ventas exentas 1.000, para un total de 5.000. Aplicamos la prorata y me dice que yo lo que me podía deducir del año 2019 era apenas el 80%, no el 85.71. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica? Que yo me acredité más de lo que podía haberme acreditado. Entonces, ¿qué va a suceder en esa liquidación que comento que va a ser anual? Tal vez podemos pasar con la otra filmina. Aquí viene un ejemplo. Ajá, en esa. Entonces, lo que decía ahorita, entonces de los 325 le vamos a calcular igual el 80% y resulta que el IVA deducible era de 260, no 278 como lo teníamos antes. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa con esos 18 colones? Se los debo a tributación y yo se los voy a cancelar en el mes de enero ya con la liquidación total. Y ese 80% que yo establecí en el 2019 va a ser mi prorrata para el cálculo de los impuestos que yo voy a ir pagando durante el año 2020. Ese ejemplo que vimos anteriormente es un ejemplo básico, un ejemplo de prorrata general, y sin embargo vemos que tiene su grado de complejidad. O sea, es la más sencillita. Esa es la más sencillita y ustedes vieron la complejidad que tiene. Eso suponiendo que la persona que vendía ahí vendía a una tarifa plena del 13%. Nada más venía al 13 y alguno que otro exento que le apareció por ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay comercios o actividades que venden a diferentes tasas, que no son exentas? Por ejemplo, vamos a tomar esas mismas ventas que teníamos de 3.500 colones, pero resulta que 2.000 eran al 13%, grabadas al 1.000% y exentas 500. Entonces vamos a establecer qué porcentaje en cada una de las ventas teníamos. Y tenemos que las ventas grabadas son un 57.14% al 13%. Las ventas que yo hice al 1% representan mi 28.57% de ventas y las exentas un 14.29% para un total del 100%. Entonces, como esos gastos, esos 3.500 son que no los puedo relacionar directamente con una de las ventas, o sea, yo no puedo decir que las materias primas o que el alquiler o que los servicios los utilicé en las ventas grabadas del 13, el 1 o las exentas, vamos a aplicar prorrata, pero vamos a aplicar dos prorratas. O sea, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, tomamos el total de lo no identificable, de lo que no podemos identificar, que en este caso, bueno, resulta que son los mismos 2.500, puede que haya un momento en el que no sea el monto total, sino que sea una parte. Por ejemplo, en medicamentos, yo compro medicamentos y vendo medicamentos un 2%. Entonces, el IVA que yo utilicé en la compra de esos medicamentos me lo puedo acreditar en 100%,
porque yo lo vendí a un 2%. Yo lo puedo identificar, no así como digo el alquiler. Entonces, cuando no podemos identificar en qué lo utilicé, es cuando vamos a utilizar la famosa prorrata. Entonces, en este caso, del 13%, por los 2.500, que es el monto total de compras, por el 57% que representa las ventas del año anterior, entonces resulta que por el 13% me puedo acreditar 185, por las ventas que yo hice el año pasado, el 13%. El IVA deducible que voy a hacer al 1%, lo tengo que equiparar primeramente. Entonces, 1% por 2.500 me da 250 colones. Pero resulta que de esos 250 colones que estoy equiparando, solo me puedo aplicar como crédito fiscal el 28,57, que representa 7 colones, 7.14 para un total de 192. Entonces ya aplicamos el IVA soportado menos el deducible y me da un total de 132 colones de diferencia que no me pude acreditar, que eso se va a ir el costo o se va a ir el gasto. ¿Por qué pongo ahí o coloco ahí IVA soportado? Porque con esta nueva ley debemos manejar 4 términos nuevos. De hecho, el compañero y colega Kevin Chavarri en uno de los programas anteriores explicaba muy bien esto. Él mencionaba que en el IVA, cuando yo cobro, cuando yo estoy haciendo ventas, lo voy a mandar a una cuenta que se llama IVA de vengado. Cuando yo compro lo que estoy pagando, lo voy a enviar a una cuenta que se llama IVA soportado. Estas dos cuentas mes a mes van a quedar en cero. ¿Y qué cuenta me las va a matar? El IVA deducible. Ahorita vamos a ver los asientos de diario que haríamos para que al final nos quede nada más el IVA por pagar del mes. Entonces, resulta que yo tuve ventas por 3.200, un IVA de vengado de 416 y pagué 3.616 en esa venta. En la compra, en las compras y en los gastos, yo tuve esos gastos, 1.500, 1.325, 325 de IVA para un total de 2.825. Entonces tengo que eran 416 en las ventas y tengo un IVA soportado de 325, que no necesariamente es el deducible. Ese IVA soportado, a mí mes a mes, se me va a dividir en dos cuentas. IVA deducible e IVA no deducible, que es el que se va a ir al costo o al gasto. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a liquidar el IVA soportado, la cuenta de IVA soportado. ¿Con qué la liquido? Con el IVA que me tengo derecho a crédito y la otra parte que va a ser gasto o va a ser costo. Va a ser costo. Eso ya va a depender de cada empresa, cómo lo va a querer manejar. Hay una preguntita relacionada a esto que dice que qué periodo fiscal nos va a afectar la fórmula, cuáles son los meses que debo considerar para la fórmula. Ok, después de este año, para el 2020, van a ser los meses de enero a diciembre del año anterior al que yo esté trabajando. Por ejemplo, si la ley viniera de hace varios años, hoy en el 2019, yo estaría utilizando los datos de enero a diciembre del 2018. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un transitorio que establece que tiene una confusión. No se interpreta claramente si para este segundo semestre voy a utilizar de enero a junio o voy a utilizar las del 2018. Eso es el único problemita que tenemos, pero el procedimiento no va a cambiar. Vía reglamento, como mencionaba antes, la administración nos va a decir, nos va a indicar cuál es el periodo que debemos usar. Muy probablemente va a ser de enero a junio. Pero para continuar con el desarrollo de este ejercicio, vamos a hacer esto. Entonces, ya vimos la liquidación del IVA soportado, que lo hacía con IVA deducible e IVA no deducible, y ahora voy a liquidar la cuenta de IVA de vengado. ¿Cómo la voy a liquidar? Con el IVA deducible. Y la diferencia, IVA por pagar. Entonces, en la próxima filmina podemos ver la mayorización, cómo nos va a quedar la mayorización de esas 4 cuentas que nos van a salir. Entonces, o sea, de una pasamos a 4. De una pasamos a 4. Entonces, el IVA de vengado en el primer asiento, que está marcado con verde, que fue cuando yo vendí,
Ahí nace, en el 4 muere y queda saldada. Lo mismo con el soportado, lo mismo con el deducible. Y al final, ¿qué es lo que nos va a quedar? El IVA por pagar, que lo podemos pagar dentro de los primeros 15 días del próximo mes. Excelente. Bien, Kevin. Kevin, no, Sergio. Sergio, nos quedan 2 minutos. Básicamente, ¿qué podríamos agregar de importancia relativa para nuestros oyentes? Todo lo que explicaste, lo que me da a entender de que sí, es un contador definitivamente. Y es un proceso que debemos hacerlo mes a mes para sacar nuestras declaraciones. Es correcto. Y esto sin tomar en cuenta que no ha salido el nuevo formulario que va a sustituir el de 104. Ni el reglamento definitivo que nos va a soportar la ley. Exactamente. Entonces, y ese formulario podría venir muchísimo más grande. O sea, viene muchísimo más grande, de hecho. Entonces, recomendación a los contadores, capacitémonos. Habemos algunos compañeros que vamos a andar por algunas de las regionales del Colegio de Contadores Privados en esta Semana del Contador, dando una charla un poco más amplia de lo que se expuso hoy. Y también hay algunas empresas que están dando la charla. Entonces, sí, el próximo miércoles estamos con don Kevin Chavarría con el tema de prorata y va a salir en Facebook y en canal de YouTube, así que aprovechen para aprender. Igual todos nuestros compañeros van a andar por todo el país esta Semana del Contador, incluyendo a Sergio, dando las charlas de prorata. Es correcto. Entonces, a los contadores capacitémonos porque ya vimos que no es un tema sencillo. Y esto con ejemplos básicos. Que quedan temas pendientes, sin duda. Kevin Jr., dice Alfonso Molina. Gracias, Alfonso. Quedan temas pendientes. Lamentablemente sí tenemos que concluir porque vienen otros compañeros. Pero le agradecemos que haya estado con nosotros. Esperamos en una próxima oportunidad, sabiendo que todavía pues hay mucho del reglamento que ver. No, y los contribuyentes que nos escuchan, esa es una prueba que contrate su contador privado para las declaraciones del IVA. De igual manera, los contadores privados que nos escuchan, comparta estas experiencias con sus clientes para que vean que la cosa no es jugando, ¿verdad? Muchas gracias, don Sergio, por el aporte y por estar nuevamente en el programa Experiencia Contable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerde que el próximo lunes a partir de las 8 de la noche continuaremos compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Buenas noches. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.